Hoy vemos esta presentación que hace San Juan Bautista de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una alusión a las palabras de Isaías y también de Jeremías, ese Cordero manso llevado al matadero. Es una alusión a lo que ocurrirá 3 años después, porque en este momento estaba el Señor empezando su vida pública, cuando nuestro Señor muera crucificado, cuando nuestro Señor derrame su sangre redentora por nosotros. El Cordero de Dios va a quitar el pecado del mundo pagando el precio de su vida. Pero para poder quitar el pecado hacen falta 3 cosas. Una, que haya pecado, lo hay. Otra, que la persona sea consciente de que peca. Y ya no tanto sucede eso. Y la tercera cosa que hace falta es que esa persona consciente de que peca, pida perdón. Recurra a la misericordia divina. Hoy muchos, también dentro de la Iglesia, y seguramente con buena fe, no puedo juzgar las intenciones de nadie, pero hoy muchos consideran que la forma de acabar con el pecado consiste en decir que eso no es pecado. Así se acaba con el pecado. Es como si dijeran, ya no hay cáncer. ¿Ha curado usted el cáncer? No, no he curado el cáncer, he dicho que no hay cáncer y ya está. Pero la gente se está muriendo igual. Bueno, pues se morirán porque tienen ganas de morirse, porque yo he dicho que ya no hay cáncer. O he dicho que ese tipo de comida, de bebida, de hábito, eso ya no es malo. Oiga, pero es que sí que es malo, es que la gente enferma, la gente se muere. He dicho que no es malo y por lo tanto ha dejado de ser malo. Las cosas son como son. Y las cosas que están mal al margen de si la mayoría opina o la totalidad incluso opina. Y las cosas que están mal en el cuerpo y en el alma nos hacen daño. Por eso la forma de acabar con el pecado del mundo no es decir que el mal ya ha dejado de ser el mal y que las cosas que están mal han dejado de ser pecado. Por mucho que las personas que digan eso tengan buena voluntad, no puedo dudar sobre eso porque no puedo entrar en la conciencia de nadie. Sin embargo, están obrando muy mal, están haciendo mucho daño a la gente. Aunque quizá el que lo escucha pueda decir, uy, qué simpático, qué agradable es este sacerdote, qué humano y qué comprensivo, qué misericordioso, porque me dice que puedo hacer lo que quiera y que no pasa nada y que si soy así, ¿qué se le va a hacer? Que Dios me ha hecho así. Bueno, hace años conocí a un señor que tenía muy mal carácter. De hecho, terminó en divorcio su matrimonio. Era un mal carácter, era muy egoísta y tenía muy mal carácter. Pero lo peor no es que fuera egoísta y tuviera mal carácter, sino que él decía, yo soy así. Y el que quiera que me acepte, claro, no lo aceptaba nadie. No decía, soy una persona que tiene un problema, tengo un mal carácter, soy egoísta, tengo que luchar por cambiar, tengo que pedir perdón, tengo que intentar corregirme. No, yo soy así, el que quiera que me acepte, bueno, pues muy bien, no te acepta nadie, te quedas solo, rompes tu matrimonio y tus hijos te dejan, porque no hay quien te aguante. Claro, este tipo de predicación según la cual tú eres así y no tienes por qué molestarte en cambiar, porque eres así y además le echas la culpa a Dios, Dios me ha hecho así. Como Dios me ha hecho así, no tengo que esforzarme, o Dios, o las circunstancias, o la vida, o lo que sea. Yo soy así. Y como yo soy así, esto que hago no está mal hecho. No, lo que haces mal está mal. Es cierto que existirán en el juicio ético, en el juicio moral, existirán atenuantes, no cabe duda, pero no hasta el punto de transformar el mal en bien, o el mal en algo inocuo e indiferente. Y sobre todo las consecuencias, porque aunque tú, por esas circunstancias, por ejemplo, la presión de una pistola puesta en tu frente si no haces determinada cosa, que te reduce o te anula completamente la libertad, sin embargo, el mal que haces está mal hecho y hace daño a otra persona y te hace daño a ti. Por eso, repito, para que haya pecado tiene que, primero, para que Dios perdone nuestros pecados, primero tiene que haber pecado, lo hay. Segundo, tienes que darte cuenta de que cometes un pecado.
Y ahí es donde tenemos el problema de la falta enorme de formación creciente. Gente que va a misa, hay gente que comulga y que, sin embargo, no es consciente de que vive fuera de la iglesia, de que vive haciendo una vida de pecado. ¿Por qué no es consciente? ¿Porque no se lo han enseñado o porque ha preferido escuchar a los que les decían que estaba obrando bien y que no pasaba nada y que la iglesia estaba modernizándose o ya se había modernizado? Tercera cosa que hay que hacer, arrepentirse. Pero no un arrepentimiento de palabra o solo de sentimiento. Me arrepiento, ¿no? Un arrepentimiento que implique un propósito de enmienda serio. Aunque haya recaída, tiene que haber propósito de enmienda. Y para que haya un propósito de enmienda serio y coherente, tiene que haber un esfuerzo. Es decir, sin ascética, sin sacrificio, sin esfuerzo, no es más que palabrería la lucha contra el pecado. Podemos pensar que vencemos a la tentación gracias a nuestro esfuerzo. Y esto es un error y una herejía que ya desde antiguo la Iglesia catalogó como tal. Es la gracia de Dios la que nos hace vencer al pecado. Pero la gracia necesita nuestra colaboración. Y esa colaboración en la lucha contra el pecado implica ascética, sacrificio, penitencia. Implica control de ti mismo. Si no te controlas en nada, si todo lo que te pide tu cuerpo lo haces, ¿cómo vas a controlarte cuando llega el momento de una tentación seria que de verdad te está mordiendo por dentro y te apetece muchísimo hacerlo? La lucha contra el pecado implica necesariamente control de uno mismo. Y ese control de uno mismo significa también necesariamente una vida de penitencia, de esfuerzo y de sacrificio. Ya sé que son cosas totalmente impopulares en un contexto hedonista donde se nos dice, haz lo que te apetezca. Bueno, pues hacer lo que te apetezca puede conducir a grandes desgracias y no solamente en el tema moral. Estamos marcados y regulados por leyes que tenemos necesariamente que cumplir. ¿Puedes tú plantearte decir, voy conduciendo mi automóvil, veo un semáforo que está en rojo para mí, pero como yo hago lo que me apetece, me lo salto? Veo un stop, pero como yo hago lo que me apetece, me lo salto sin mirar. Pues puedes hacerlo, pero es muy probable que tengas un choque, que te causes daño a ti o que causes un daño irreparable a otras personas. Y esto, que lo entendemos perfectamente con conducir un automóvil, lo tenemos que entender también a la hora de conducirnos nosotros, conducir nuestra vida, nuestro cuerpo, que es nuestro principal automóvil. No puedes hacer lo que te apetece. No puedes ir por la vida diciendo, mi único objetivo de la vida es darle gusto al cuerpo, porque te haces daño y haces daño a otros. Tienes que tener control sobre ti mismo, lo mismo que tienes control sobre un volante cuando vas conduciendo. Tienes que tener control sobre ti mismo. Cuando vas conduciendo tienes que saber cuándo tienes que reducir la velocidad, incluso cuando tienes que pisar el freno. Pues exactamente igual en la vida. Y si vas conduciendo y ves que el viento viene muy fuerte de un lado, que hay rachas de viento de un lado que te sacan de la carretera, pues tendrás que poner el volante en el sentido contrario a donde viene el viento para mantener el coche en línea recta. O pararte para evitar que el viento te lleve fuera de la carretera y tengas un accidente. Son cosas que sabemos hacer en comportamientos básicos como es conducir un automóvil. Y sin embargo no lo sabemos hacer con nuestra propia vida. Es decir, luchar contra el pecado es algo muy importante por nuestro propio bien y por el bien de la gente que vive con nosotros y por el cielo al cual debemos desear ir con todas nuestras fuerzas. Tenemos que colaborar con la gracia de Dios, sin la cual no podemos hacer el bien ni evitar el mal, pero tenemos que poner nuestra parte. Cuando aún así hemos cometido pecados, el Señor es rico en misericordia, el Señor ha derramado su sangre para perdonarnos, pero ese arrepentimiento tiene que ir, repito, unido a un esfuerzo coherente por no volver a pecar, si no es una tomadura de pelo. Entramos en un círculo vicioso de
Peco, me confieso, ¿no? Peco, me confieso y hago propósito de enmienda. Sino, ¿qué tipo de confesión es esa? El propósito de enmienda es fundamental para que el sacerdote te dé la absolución. Si no, estás engañando a Dios, engañándote a ti mismo. Por lo tanto, Jesús ha venido a quitar el pecado del mundo. Por desgracia, el pecado existe. Existe en el mundo y existe en cada uno de nosotros. Ha venido a quitar el pecado del mundo. Tenemos que reconocer cuando pecamos que somos pecadores y no engañarnos ni dejar que nos engañen, ni escuchar a aquel que dice palabras agradables al oído, pero que son como un veneno para el alma. Y luego tenemos que colaborar con Cristo, nuestro Redentor, y con su gracia, luchando contra el pecado a base de tener una vida de ascética y de penitencia. No digo que no podamos disfrutar de la vida y tener momentos maravillosos, pero tienes que saber controlarte y ser dueño de tu cuerpo para poder ser también dueño de tu alma. Y si caes y pecas, entonces misericordia, pedir la misericordia a Dios, que es el Señor de la misericordia. Que así sea.